la licenciatura, sobre todo la mayoría, empezó a hacer sus tesis doctorales, porque sabemos muy bien que los que estamos en ambientes académicos, ya sea universidades o CONICET, que son los lugares más conocidos, exigen actualmente la tesis doctoral para ingresar a esas carreras de investigación. Y entonces, después de hacer la licenciatura, se elige algún tema y se hace una tesis doctoral. En particular, el caso mío, por eso seleccioné el tema para hablar un poquito hoy en esta charla, el caso mío fue el viento sonda. Las características fundamentales del viento sonda, logré desarrollar en aquella época un pequeño programa, que todavía lo uso, de predicción del fenómeno y demás. Por supuesto, las herramientas fueron mejorando y avanzando a pasos agigantados, y entonces los modelos matemáticos fueron mejorándose, incorporándose más herramientas para el pronóstico y demás, y entonces lo que pasó es que antes de retirarme, no jubilarme, de retirarme del CONICET, porque soy un investigador retirado, así se dice, y sigo haciendo cosas. Recién antes de iniciar esta charla estuve evaluando una colega que me manda, viste, el CONICET, evaluar gente para promoción y cosas así. Yo no me despegué del CONICET y me siguen mandando cosas para hacer. Y a veces colaboro en algún trabajo, en algún paper por ahí. Pero a lo que voy es que la ciencia meteorológica fue creciendo tanto, como les dije, en forma exponencial, que además, antes de retirarme, yo logré que me contrataran después de jubilarme y CONICET un par de años más para completar la dirección de tesis doctoral de un chico que se llama Federico, igual que yo, Federico Otero, que también hizo una tesis como continuidad de lo que yo había hecho en el Sonda, pero inyectando toda la herramienta del bagaje nuevo que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, eso hizo que el resultado de su nuevo trabajo de investigación, después de 30 años, apareciera una tesis de mejor nivel. Eso como para mostrarles un poco el perfil de nuestra carrera, ¿no es cierto? Porque algunos a veces no la tienen bien clara, ¿no es cierto? En definitiva, es una ciencia físico-matemática. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay unos chicos en San Luis que dicen que querían estudiar física, pero como no está la carrera de física, se metieron a ver meteorología. Y en realidad la meteorología es física aplicada a la atmósfera. Nosotros tenemos termodinámica de la atmósfera, cinemática y dinámica de la atmósfera, mecánica de fluidos, bueno, después por supuesto estadística y demás cosas. En definitiva, el conocimiento de la física es fundamental para una persona que hace meteorología, porque el fenómeno es un fenómeno físico, y la matemática la usa de herramienta para ser aplicada. Otra cosa, cuando yo recién llegué a Mendoza, claro, se desconocía bastante lo que éramos los meteorólogos. Algunos creían que yo había hecho la materia de climatología que se dicta en filosofía y letras de la UNCU. Y ojo, esta pregunta que me la haga persona que no tiene formación universitaria, vaya y pase, pero eran profesionales los que me preguntaban eso. Lo mismo, algunos creían que yo había hecho la materia de climatología que se dicta en ciencias agrarias, ahí en Luján, y que por eso yo era meteorólogo. Nada que ver, la carrera de meteorología es una carrera de 5 o 6 años con un bagaje físico-matemático impresionante. Pero ahí me llamaba la atención, y entonces, pero ¿qué pasaba? La misión que yo me puse, y muchos colegas también, era que como somos pocos, no nos conocían mucho. Y entonces entonces cada vez que yo daba alguna disertación, algo, y lo estoy haciendo ahora en este momento, tengo que difundir quiénes somos, porque a veces no saben de dónde salimos. Creen que es un subconjunto de algo. Lo mismo que por ahí decían, fulanito es climatólogo. Pero la climatología no es otra ciencia. La climatología en realidad es una materia que se estudia en la carrera de meteorología, que ahora también se llama ciencias de la atmósfera y de los océanos, porque a medida que avanzó el tiempo, se notó que también, aparte de la atmósfera, la que intervenía en los procesos meteorológicos era el mar, y ahí salió la investigación sobre el fenómeno del Niño y todas esas cosas. Por eso actualmente van a encontrar gente que se recibió en Ciencias Exactas de Buenos Aires con el título de doctor o licenciado
en ciencias de la atmósfera. Cuando yo me recibí era en ciencias meteorológicas solamente. Pero es lo mismo, con acumulado, agrandado. Bien. Espero no dispersarme mucho en la charla, pero ¿hacia dónde va esto? A que el climatólogo, la climatología en realidad, es la estadística de los estados de tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, el climatólogo es una persona que hace una parte de la ciencia meteorológica, sale la estadística sobre el fenómeno meteorológico. Y ahora me voy a hacerles una comparación que yo siempre hago en todo tipo de charlas de este estilo, donde hay gente de formaciones diferentes, de líneas de investigación diferentes y demás, para que de repente nos entiendan un poco. Es muy burda la comparación que hago, es muy simple, y con el perdón de los médicos, comparo la meteorología con la medicina. ¿Por qué? Fíjense. A mí me ha pasado personalmente, ahora no porque no puedo salir mucho a la calle, pero no, por ahí te para alguien y te dice, che, vos sabés que mi nena se casa el 15 de octubre de este año. ¿Vos sabés cómo va a estar el tiempo ese día? El clima, además, te preguntan. Ese día, y hoy es que día hoy, 29 de mayo, estoy simulando una situación. No, querida, no, yo no lo sé. Y después veo, murmura, este no sabe nada, ¿para qué? Si no sabe lo que va a pasar el 15 de octubre, ¿para qué estudió meteorología? Bueno, yo comparo, o también me preguntan cómo va a estar el domingo que viene, no este sino el otro. Y habría que ver. Bueno, yo me supongo haberme encontrado al revés con un amigo médico en la calle. Y le digo, che, vos sabés que estoy transpirando y me duele el brazo y no sé qué. ¿No sabés si yo me estoy agarrando tal X enfermedad? Y viene el tipo y me dice, no sé. Entonces yo no voy a murmurar, ese no sabe nada. No. ¿Qué me dice el médico? Venite a mi consultorio que te vamos a hacer un análisis, te vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. En nuestro consultorio son todas las herramientas de medición de una situación X. El médico te lleva a su consultorio y ¿qué hace? Estoy haciendo una simulación muy burda. Te toma la presión atmosférica, la presión sanguínea, perdón. Primero que hace un médico, sea lo que sea, te toma la presión. Nosotros a la atmósfera le tomamos la presión. De alguna manera los campos de presión son muy importantes para analizar el desarrollo de los sistemas. Y vaya lo extraño, no se ha instalado en los medios de comunicación, salvo algunos muy puntuales, el informe de la presión atmosférica. Que si la informaran, sería muy interesante porque mucha gente se daría cuenta de lo que está pasando. Si empieza a descender la presión rápidamente, por ejemplo, eso está indicando un cambio en el estado del tiempo. Entonces, seguramente va a haber o viento sonda o va a entrar. La cosa sería, ¿qué hace? Bueno, nos volvemos al consultorio. Mide la presión atmosférica, nosotros mide la presión sanguínea, mide la presión atmosférica. Le toma la temperatura al paciente para ver si tiene fiebre o no. Bueno, nosotros analizamos los campos térmicos para ver dónde están los frentes cálidos, los frentes fríos y demás. Le dice, estamos en un médico que es un médico clínico, para que después ustedes puedan entender de qué estoy hablando. Entonces, estoy con un meteorólogo clínico. Entonces, ¿qué hace? Le pide, a ver, vamos a sacar una radiografía. Por ejemplo, si se ha quebrado una pierna para ver cómo es la lesión, o si tiene problemas pulmonares para ver dónde están las lesiones en el pulmón. Saca una radiografía. Las radiografías de los meteorólogos son las que aparecieron hace relativamente pocas décadas atrás, son las imágenes de satélite. Nosotros a la atmósfera le sacamos una radiografía con una imagen satelital. ¿Está bien? Después, especializándonos un poco, el médico le pide un análisis de sangre, de orina o lo que sea, para ver cómo está su organismo. Hay algunos especialistas en meteorología que son especialistas en la química de la atmósfera, sobre todo los colegas, tengo algunos amigos chilenos en Santiago, de Chile, que analizan, ustedes saben, los que conocen Santiago, que el problema de la contaminación ahí es muy seria. Y ese problema, entonces, muy serio. Entonces, hay
meteorólogos especialistas en la componente química de la atmósfera para ver qué pasa con con esa atmósfera chilena en Santiago. Y así en otros lugares del mundo muy contaminados, como es Los Ángeles, como es la Ciudad de México, y otras ciudades que, bueno, Londres las logró superar. O sea, como ven, entonces, después que tenés el campo de presión, de temperatura, medís la humedad ambiental también, la radiografía y otras cosas más, se analiza todos esos datos, el médico establece un diagnóstico de la persona. Si tiene, y le detecta tal o cual enfermedad, y si la tiene, cuál tipo de evolución puede llegar a tener. Es un pronóstico de la evolución de esa persona con esa dolencia, ¿no es cierto? Pero bien, como es un médico clínico y detectó, por ejemplo, un problema en la parte intestinal y no sigue analizando porque sabe en generalidad, entonces lo deriva a un gastroenterólogo, por ejemplo. Si es una señora y tiene problemas ginecológicos, lo deriva a un ginecólogo. Si es un niño el que trajeron para estudiarlo, lo manda al pediatra. Bueno, y si es un problema de la nariz, garganta de oído, lo manda al otorrino, digamos. Y si es un problema de hueso, al traumatólogo. Son todos médicos. ¿Tá? Bueno, acá en meteorología pasa exactamente lo mismo. El problema es que no somos un montón como los médicos, somos muy pocos. Entonces tenemos que hacer de todo. Y más, cuando yo llegué a Mendoza era medio como el médico de campaña, todo había que solucionar porque todas las problemáticas convergía hacia una sola persona o dos que habían. Ahora estamos mejor porque hay más. Entonces, así como en medicina están los cardiólogos, los traumatólogos, los otorrinos, los neumonólogos, etc., en meteorología también. Hay gente que, por ejemplo, no tiene ni idea, hay meteorólogos de muy alto nivel que no tienen ni idea que mañana en Mendoza va a hacer mucho frío porque entra un frente polar. Entre paréntesis, la verdad de lo que va a pasar. Y nadie puede criticarlo porque no sepa, porque ese tipo a lo mejor está desarrollando un modelo matemático impresionante para predecir lo que va a pasar acá dentro de 40 años. Ese es un climatólogo que está analizando la posibilidad de la evolución del cambio climático, por ejemplo. Y hay otros que son especialistas, o sea, depende de la escala espacial y temporal en donde uno esté trabajando, es donde va a estar especializado el meteorólogo. Y además va a utilizar herramientas apropiadas para cada una de esas, especialidades, ¿no es cierto? De esas escalas. Desde la escala muy grande, que sería la escala climática, lo que va a pasar de aquí a 50 años, hasta lo que pasa en pocos centímetros y en un ratito, como es el micrometeorólogo, hay una gama de variedades de la meteorología y de especialistas. Lamentablemente, como somos pocos, no todos se han dedicado a toda esa rama. En particular, al que tienen escuchando ahora, yo me dediqué a la mesoescala, la escala media. Me apasionó ver cuando vine a Mendoza, yo nací acá, pero cuando volví de Buenos Aires a vivir acá, me apasionaban los fenómenos tan típicos regionales que hay. A Raúl le mandé el otro día un icono, un logo que teníamos en el programa regional de meteorología, que fue, eso lo generé yo, digamos, hace bastantes años en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología del CONICET, acá en mi parque. Bueno, y estuvimos tratando un tiempo con un técnico, con Julio Cristal, un técnico, estuvimos discutiendo, che, ¿qué ponemos? Bueno, pusimos símbolos que representan los fenómenos regionales. En la meteorología, los meteorólogos tenemos una ventaja frente a otras disciplinas, porque tenemos un idioma universal. Hay símbolos que son únicos en la meteorología y se utilizan en todos los lugares del mundo. Les voy a mostrar algo, porque me da cosa no poder mostrar nada. ¿Ven esto? A ver si se ve.
¿Ven ahí un arterisco? Sí, El sí. arterisco en cualquier lugar Perdón, del mundo. Sí, Federico. sí, Está la posibilidad de mostrar las figuras. sí. Bajando el cursor hay una opción compartir pantalla. Entonces Ajá. ahí entramos con Eh, eso y si está el archivo en ventana abierta en su computadora, ah, entonces puede elegirlo y lo vemos todos. Como le quede más cómodo, no ah, hay ningún problema. vamos a ver, porque no lo tengo muy a mano, digamos. Tendría que buscar y Entiendo, demorar. entiendo. Por eso, yo Pero le aporto la gracias por el posibilidad, dato para aprender. le aporto la Perfecto. posibilidad, Dale, pero bueno, de todas después, maneras, si no se encuentra seguro, no hay problema. Adelante. sí, porque podemos demorar y puedo armar un zafarrancho acá. En todo caso, al final, si empiezan a hacer preguntas, trato de buscar algo, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Por ahora, lo único que les muestro es una cosa muy primitiva, que era este dibujito, como para Sí, que ustedes se den cuenta que el asterisco significa nieve, que el triangulito hacia arriba significa granizo y hacia abajo significa chaparrón y el puntito significa lluvia. Eso es así en todos lados del mundo. Hay muchísimas otros símbolos, ¿no es cierto? sí. Ajá. Y, y por ejemplo, este otro, ese que ven acá, allá arriba, el primero, es el símbolo de las nubes lenticulares que identifican el viento sonda, por ejemplo. O sea que nosotros tenemos un idioma universal. Yo he estado la posibilidad de estar en otros países, inclusive una vez con un grupo del CONICET de acá de Mendoza fuimos a la China y me encantó entrar a una sucursal del Servicio Meteorológico en el interior de la China, donde hablaba chapuceando el chinglish, como digo, una mezcla de chino con inglés, con la que me entendí, y me mostraron un mapa y yo me di cuenta de lo que pasaba. Venía un frente frío de Mongolia y llegaba hacia el centro de la China y con todos esos símbolos me di cuenta enseguida de lo que estaba pasando. Eso es fantástico, porque nosotros tenemos una forma de identificar. Estoy hablando de diversidades, porque no está muy ordenada esta charla, pero quería aclararles, volviendo al tema del clima. En este caso voy a pasar a una etapa de mi disertación que sería desmitificar algunas cosas que se dicen por ahí. Por ejemplo, en muchos medios hablan de el clima para mañana en Mendoza va a ser frío y lluvioso. No, el clima en Mendoza, si bien está cambiando, sigue siendo un clima desértico, con precipitaciones de verano y escasas en invierno, y con una temperatura que lamentablemente está creciendo en forma gradual, pero el clima no se volvió un clima tropical de tipo Río de Janeiro, ni polar tipo la Antártida. Esto sigue siendo el mismo clima. Pero muchos medios anuncian el clima para mañana. Lo he escuchado, a veces hasta he discutido con algunos periodistas diciéndole, por favor, ¿cuántas veces te voy a decir que esto no se está pronosticando el clima, sino el tiempo? Pero lo voy a tratar también de perdonar a esos periodistas que hablan del clima. ¿Por qué? Les cuento por qué. El idioma castellano es muy rico, tiene muchísimos sinónimos. Sin embargo, fíjense lo que pasa en el tema meteorológico. El idioma inglés, ustedes saben, todos lo conocen, es más limitado en sinónimos, tiene menos riqueza en cuanto a palabras. Pero en inglés está time, que es el tiempo del reloj, time. Está climate, que es el clima. Y tienen una palabra que en realidad se intentó traducir al castellano, pero que la usan todos los medios de comunicación de países de habla inglesa, que es el weather. Lo han escuchado, weather. Bueno, El sí. weather no tiene traducción al español. Se intentó traducirlo como temperie o como ambiente. Entonces, en realidad, lo que pasa es que parece que la Real Academia Española no avanzó en ese tema, que sería la temperie mañana o el ambiente mañana va a ser frío y lluvioso en Mendoza. Les insisto que les estoy mandando el verdadero pronóstico para mañana. Que primero las bufandas. Ese es el weather, que no tiene traducción. Entonces, es lógico que por ahí la gente que no maneja mucho esto
identifique la palabra clima con lo que es el tiempo, con lo que es el weather. Se confunda. Pero el clima es otra cosa. Tal lugar de tal parte del país tiene clima de tal manera, ¿sí? Pero no el tiempo. Eso es lo que quería hacer. Después voy a desmitificar algunas otras cosas que andan por ahí, que se escuchan, para que lo manejen ustedes cuando tengan conversaciones sobre esto, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije un poquito recién, que los diques favorecen a las tormentas, los diques que hay acá. ¿Saben que para que se pueda formar un cumulus congestus, que es la etapa inicial de una tormenta, y casi no genera precipitaciones, se tendrían que evaporar en 10 minutos, no sé cuántas veces el dique Potrerillos para formar una nubecita? O lo mismo el Carrizal, o lo mismo el Niwil en San Rafael. No es eso lo que favorece las tormentas. Porque si no, yo me preguntaría, ¿y qué hacemos con Antofagasta en Chile? Está al lado del mar y la otra costa no se ve. Está en Indonesia, no sé dónde está. Es todo el Pacífico. Y en Antofagasta, en Chile, cae nada más que medio milímetro al año de lluvia. ¿Y cómo? Si tienen el mar ahí, además hace más calor que acá porque están en una latitud subtropical. No tiene nada que ver, depende de otros mecanismos los procesos de, de precipitación. Lo que podría suceder, que yo lo he observado yendo al dique Potrerillos a veces, ahora no puedo, pero a veces, es que haya alguna modificación muy local en cuanto a la brisa local, al estar el lago superficial hay un poquito más de viento cuando uno está ahí cerca, algo de eso que modifique a lo mejor, que redistribuya algo, pero habría que estudiarlo, un poquito la ubicación de la nubosidad, pero para nada aumenta la precipitación, la presencia de un lago artificial. Algunos me dirán, sí, pero en San Rafael cuando se hizo el Niwil empezó a caer granizo, ¿no? El granizo siempre caía, pero ¿para qué se hizo el Niwil? Para aumentar el área, aparte de la perspectiva hidroeléctrica, para aumentar el área de riego. Entonces se empezaron a cultivar, estoy hablando desde las épocas que se generaron los Niwiles, para abarcar áreas con más, que pudiéramos tener más viñedos o frutales, en áreas que antes no tenían nada, era árido. Bueno, en ese lugar árido caía piedra, pero a nadie le importaba porque no se le rompía ninguna viña ni ningún nada. Entonces cuando se hace el Niwil y se extiende el área de cultivo y empieza a importar ese tema. Lo otro que también se escucha por ahí es que, eso también es un disparate atómico, que la lucha antigranizo, que todavía no tiene no conozco ningún trabajo científico que demuestre de forma precisa su efectividad, acá por lo menos, haya generado sequía en las provincias vecinas. Yo he tenido que atender notas cuando trabajaba en el CONICET de inclusive legisladores de provincias vecinas que hacían una denuncia a la provincia de Mendoza por haberle quitado la humedad con la lucha antigranizo. Sin ningún sustento, era una imaginación de la vecina, digo, sin subestimar a la vecina, pobre, pero digo, con ese nivel venían gente que se supone que representa a la población de las provincias vecinas. Por supuesto, rápidamente se hacía el informe y se demostraba que lo que estaban diciendo era una cosa que no tenía sentido. Y había una cosa muy bonita, volviendo a lo de la observación, que hacía Bernardo Raskin y demás. Me refiero a algo porque yo en la parte de la escuela primaria y toda la secundaria no la hice en Mendoza, la hice en Villa Mercedes, en San Luis. En esa época hacía mucho frío, también sigue haciendo, pero no tanto, y me acuerdo que nevaba bastante. Y venía la gente del lugar y me decía, para que nieve tiene que estar calentito para nevar. Y yo decía, pero qué disparate. Pero estaba bien, porque esa gente era gente que se levantaba muy temprano para llegar al lugar de trabajo. Era una persona que trabajaba ahí en donde vivíamos nosotros. Y entonces
¿qué pasa? Si uno tiene un área con cielo despejado, la helada, que no cae, se produce, ahora les voy a explicar por qué, se produce con temperaturas, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Ayer hubo -3, hoy hubo -4, de temperatura mínima a la misma hora, ¿y qué pasa? Cuando venía un sistema para generar la precipitación, se nubla, y si se nubla, no baja bajo cero, que hacía frío igual, pero hacía 0 o 2 grados sobre cero, que es la temperatura donde podía empezar a nevar. Estaba nublado. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se estaba más calentito, sentía menos frío. En vez de sentir -7 o -10, como hacen en Llano C, sentía +1, +2. Por supuesto que no voy a andar en mangas cortas con esa temperatura, pero eran 10 grados más y empezaba a nevar. Eso estaba relacionado a la observación. Hay mucha gente que hace observaciones visuales de cosas que pasan y asocian, me refiero a la observación, ¿no es cierto?, sin explicaciones científicas. Otra cosa, por ejemplo, hay un tipo de nube que se llama cirroestrato. Entre paréntesis, todas las nubes en meteorología tienen nomenclatura en latín. Y uno puede ir a Rusia, a Estados Unidos, a la China o a donde sea, y va a leer, va a escuchar el término de la nube en latín. Bueno, hay una nube que se llama cirroestrato, y también el alto cumulus, que muchas veces alrededor de la luna o del sol genera un halo multicolor, que está asociado al inicio del avance de un sistema. Esas nubes son las primeras que aparecen en un sistema y después empiezan a aparecer las nubes más bajas. ¿Qué pasa? Y las dos observaciones son válidas. Que, por ejemplo, acá en Mendoza, me acuerdo cuando se veía el halo sobre la luna, una abuela mía me decía, mira, Federico, la luna tiene viento. Está asociado al viento sonda. En cambio, mi suegra, cuando vivía en Uruguay, era uruguaya, cuando miraba la luna me decía, mirá Federico, la luna tiene agua. Las dos observaciones estaban observando exactamente la misma nube y el mismo fenómeno, pero ¿qué pasa? En el este del país, en el Uruguay, los sistemas no son frenados por la cordillera. Por lo tanto, avanza el alto estrato, después vienen todas las nubes, después se larga la lluvia. Y acá en Mendoza avanza el sistema del Océano Pacífico, se choca con la cordillera, deja una parte del sistema del lado chileno donde llueve y demás, y parte que nieva en la cordillera, y lo que logra pasar son las nubes altas que generan después el proceso del viento sonda, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con respecto a defender a veces también la observación de la gente? Y que la gente observa lo que está viendo en su lugar. Y la explicación científica era clara. En una no pasa porque la cordillera lo frena, en otra sí. En una genera el viento sonda y en el otro trae la lluvia que viene como consecuencia del avance del sistema. Esas son las distintas cosas que les quería comentar sobre la observación y los comentarios de la gente sobre el tiempo, el clima. Así que bueno, eso sería un poco para hacer una pequeña popurrí de lo que dije. Y ahora sí, les quería comentar un poco la esencia del viento sonda, qué significa y por qué me preocupó, y cada vez que lo fui investigando y leyendo investigaciones de otros lados del mundo, me di cuenta que era un fenómeno muy particular que tenemos acá en Mendoza y en otras provincias. El fenómeno del sonda es aire calentado por un proceso adiabático, un proceso termodinámico. Es un sistema semiabierto que entrega el agua hacia el entorno, por lo tanto cuando desciende se comprime y se calienta y se seca. Eso sería la esencia. Y en todo lugar donde haya una cadena montañosa que frena el ingreso de aire frío y húmedo y hace esa transformación adiabática, se produce un fenómeno que en la literatura lo van a ver, en la bibliografía en general, con la palabra Föhn, F-O-H-N, esa palabra alemana, porque donde se empezó a estudiar este fenómeno, donde hay más bibliografías más antiguas,
es precisamente en el sur de Alemania y en Suiza y en Austria, donde sopla el Föhn, que es el sonda europeo, sin lugar a dudas. Hay otros lugares del mundo donde también sopla el viento sonda. Por ejemplo, en el equivalente a la cordillera de los Andes, pero en el hemisferio norte, o sea, las Rocky Mountains, las montañas rocallosas de los Estados Unidos y Canadá, ahí sopla un viento con el mismo proceso, aire húmedo que viene del Pacífico, atraviesa y llega hasta el centro del país y se produce ese descenso de aire caliente y seco, y ahí se llama Chinook, que es el nombre de los originarios, de los aborígenes, los indios Chinook, que vivían en las montañas rocallosas. Entonces, los colonos ingleses, cuando llegaron ahí, o los norteamericanos, cuando se instalaron ahí, cuando venía ese viento, decían que venía, le pusieron Chinook porque venía de donde estaban las reservaciones indígenas de ese lugar. Y así va teniendo nombres. Por ejemplo, el sonda, el término sonda, es porque, claro, la provincia de San Juan tiene una frecuencia mayor de viento sonda. Y entonces, la ciudad de San Juan está al este del Valle del Sonda, y como el viento sonda sopla preferentemente del oeste o del noroeste, la gente le puso sonda. Lo que no está correcto, y esos son los otros mitos y leyendas que quiero desmitificar, es que el sonda nace en San Juan y viene para acá. De ninguna manera. El sonda, si le quiere culpar a alguno, no los culpen a los sanjuaninos. Si quieren culpar, porque siempre hay gente que busca culpa en alguien, yo no, pero hay gente que sí, échenle la culpa a los chilenos, porque el aire es frío y húmedo que viene del Pacífico que se transforma, y más los procesos de viento sonda, cuando son ortodoxos, tradicionales, los clásicos, empiezan primero en Malargüe, después aparecen en el Valle de Uco, después aparece en Mendoza o simultáneamente con la ciudad de San Juan. Y muchas veces sopla en Mendoza y no en San Juan. Y después en Háchal, en el norte de la provincia de San Juan. O sea que va apareciendo con dirección noroeste, pero de sur a norte. No sé si queda claro eso. En definitiva, el viento sonda es un fenómeno muy particular.